Nunca imaginé que un secreto tan oscuro cambiaría mi vida para siempre. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Todo comenzó con un susurro, una sombra que se proyectaba sobre mi vida. Era como si el aire se volviera más denso, casi pesado, y, de repente, los colores parecían desvanecerse. Estaba en casa, con un ruido constante del viento arrastrándose por las ventanas. Mi madre siempre decía que había algo extraño en nuestra familia, algo que nunca discutíamos en voz alta. Echo de menos esos días de risas infantiles. Recuerdo los calcetines emparejados, los juegos en el jardín. Pero en un rincón oscuro de mi familia, había secretos que amenazaban con salir a la luz. Fue un jueves cualquiera, como cualquier otro. Hasta que encontré aquel viejo diario, las páginas eran amarillentas, el papel casi podrido. El olor era a recuerdos olvidados, a secretos enterrados. Al abrirlo, las palabras parecían llamarme, cada frase una daga afilada. No se lo cuentes a nadie, decía. Mi corazón se detuvo. Mis manos temblaban. ¿Qué significaba eso? Al leer más, vi el nombre de alguien, era alguien que nunca había oído mencionar. El reloj sonaba en la distancia, mezclado con el ritmo acelerado de mi respiración. ¿Cómo podía ser que este antiguo tesoro familiar revelara un secreto tan devastador? Me senté en el suelo, el frío del baldosín calando mis huesos. No puede ser verdad, murmuré, mientras las lágrimas empezaban a resbalar por mis mejillas. Era como si el silencio, que antes me confortaba, ahora se volviera abrumador. De repente, la puerta del salón se abrió con un chirrido. Mi madre entró, sus ojos se encontraron con los míos. La preocupación dibujaba surcos en su frente. ¿Lo había sentido? ¿Tenía conciencia del horror que había despertado en su hijo? La angustia vibraba en el aire. Quería preguntar, quería gritar, pero el nudo en mi garganta me lo impedía. Ella se acercó a mí, el tacto de su mano suave sobre mi cabeza. ¿Qué sucede, cariño?, preguntó, su voz temblorosa. En ese momento, deseé que todo fuera una pesadilla de la cual pudiera despertar. Pero la verdad seguía ahí, negra como la noche, acechando desde las páginas del diario. Encontré esto, logré susurrar, y al hacerlo, el mundo a mi alrededor se congeló. Su mirada se tornó feroz, un rayo de miedo cruzó su rostro. Fue suficiente para que supiera que había cruzado una línea. El aire se volvió frío, y el silencio se cortó como un cristal. Ella iba a hablar, a confesar, cuando un grito desgarrador interrumpió el instante, llamando desde el exterior, «Mamá». «Papá». Era mi hermana, su voz vibraba con pánico. Y en ese momento supe que lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría mi vida, sino que podría destruir nuestra familia para siempre. Mi corazón latía con fuerza, una tormenta de emociones arrasando mi ser. Fue entonces cuando escuché el sonido del motor de un coche detenerse. Algo en mi interior, una especie de instinto, me decía que no solo era un grito de auxilio. Era una advertencia. ¿Qué más se ocultaba más allá de esa puerta? El día estaba por cambiar, y la verdad no estaba lista para ser liberada. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quisiera que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El grito de mi hermana resonó en mis oídos, una alerta en medio del caos que había comenzado a invadir mi mundo. Sin pensarlo, salté de pie, sintiendo el frío del baldosín abandonar mis pies mientras corría hacia la puerta. Mi madre me siguió con pasos rápidos, la línea de su boca tensa, y por un momento, nuestras miradas se cruzaron, un entendimiento silencioso de que algo horrendo estaba a punto de revelarse. Cuando abrí la puerta del salón, la luz del atardecer se coló como un rayo dorado, dispersando un poco de la oscuridad que había comenzado a envolvernos. En la entrada, mi hermana, con el brillo de miedo aún reflejado en sus ojos, se había agachado, ensimismada en un objeto caído. Mi mente viajaba por caminos oscuros, preguntándome qué podía haber sucedido para que su voz sonara así, quebrada y llena de temor. «¿Qué pasó, Ana?», pregunté, tratando de controlar el tono de mi voz. Mi madre se acercó a nosotras, su mirada buscando respuestas que no estaban en el aire.
Ana levantó un brazo tembloroso y sostuvo un pequeño juguete roto, una muñeca que solía ser su preferida. Su rostro se arrugó en una mueca de duelo. Un chico en la calle dijo que la encontré en sus cosas, balbuceó, lágrimas brotando de sus ojos. Dijo que me la debía devolver, que no debería tenerla. La confusión asaltó mi mente. Desde luego, era solo una muñeca, un objeto sin valor más allá del cariño que le habíamos tenido. Pero en su voz había algo más, una sombra de significado que no podía descifrar. ¿Qué chico? ¿Por qué te asustó?, cuestioné, sin poder evitarlo, deseando desenredar la maraña de su angustia. Ana, sacudiendo la cabeza, se encogió en sí misma, como si quisiera hacerse pequeña ante la presión del momento. Fue ahí que comprendí que el miedo no provenía solo de la muñeca, había un peligro latente más profundo en el aire, un eco del secreto que yacía en el diario. La mano de mi madre encontró mi hombro, apretándolo con firmeza. No le hagas caso, cariño. A veces los niños dicen cosas sin sentido. Trató de calmar a Ana, pero sus ojos estaban llenos de incertidumbre. Un torrente de preguntas surgió en mi interior. ¿Qué estaba escondiendo mi madre? ¿Y aquel nombre del diario? ¿Qué conexión tenía con el miedo palpable que ahora se presentaba ante nosotros? Necesito saber la verdad, exclamé, sintiendo la urgencia de no ser arrastrado por la corriente de confusión. La mirada de mi madre se tornó distante y, en ese segundo, comprendí que había límites que no podía cruzar. No puedes quedarte callada. Esto afecta a todos, mamá. Mi voz se elevó, reflejando la rabia contenida por años de secretos. La expresión en su cara cambió, como si estuviera luchando con un dolor interno. No es tan simple, murmuró, su tono ahora suave, casi como si hablara a sí misma. Pasaron muchas cosas que no entiendes. Aquí, en medio de la creciente tormenta emocional, lo que antes era un diario de secretos ahora se volvía una puerta a un mundo de complicaciones. Sin embargo, el pequeño grito de mi hermana aún danzaba en el contexto de aquel escenario inquieto. La chispa de la verdad aún estaba lejos, y el camino hacia ella se tornaba más complejo. De repente, un ruido proveniente de la calle rompió la tensión. Un grupo de niños reía en el barrio cercano, y las voces parecían una burla a nuestra angustia. Antes de que pudiera concentrarme en mi confusión, el sonido de un claxon resonó en el aire. No era un coche cualquiera, conocía perfectamente ese sonido desgarrador. Era el coche de papá, y él solía llegar a casa a esta hora. Voy a ver qué pasa, dijo mi madre de repente, girándose hacia la puerta. Esperen aquí. Pero a medida que ella se alejaba, sentí un tirón en mi interior. Mamá, espera, grité, pero el antebrazo de Ana ya estaba en mi mano, apretando un poco más fuerte. ¿Y si es cierto lo que dijo? ¿Y si todo este tiempo nos han estado observando? El temor irrumpió, el eco de sus palabras reverberando en mis oídos. Ya éramos parte de algo más grande, de un laberinto en él. Que la oscuridad de nuestra familia nos había sumergido sin previo aviso. Mientras la figura de mi madre desaparecía en la luz de la tarde, el reloj resonó nuevamente. En ese instante supe que todo estaba a punto de estallar. El tiempo se movía en cámara lenta, y una verdad desgarradora estaba a punto de revelarse. ¿Qué más estaba oculto, no solo en el diario, sino en el pasado enigmático que nuestra familia había construido? ¿Seríamos capaces de sobrevivir a la tormenta que acechaba en la esquina del horizonte? El silencio que quedó tras la marcha de mi madre fue pesado, como si la casa misma contuviera el aliento, esperando. Ana se sentó en el suelo, la muñeca caída a su lado, y llevándose las manos a la cara, comenzó a llorar. Su dolor me atravesó como un cuchillo, y mi instinto de protegerla se encendió. Sin pensarlo, me arrodillé a su lado y la abracé, sintiendo el temblor de su pequeño cuerpo. No te preocupes, Ana. Estoy aquí, le susurré, tratando de infundirle un poco de la tranquilidad que parecía desvanecerse en el aire. En su inocente mente, una niña de apenas 6 años, era difícil de comprender que el mundo a nuestro alrededor a veces era más oscuro de lo que podíamos imaginar. La idea de que alguien había lastimado su vulnerabilidad me llenó de rabia hacia aquel niño que la había asustado. ¿Por qué la gente hace eso?, me preguntó, entre sollozos. Su mirada, llena de confusión y dolor, me partió el corazón. Era una pregunta que no tenía respuesta, un eco de sensaciones que sentía yo también, un constante cuestionamiento que me consumía. La maldad en el mundo de los adultos parecía salir de la pantalla de un televisor. Pero aquí estaba, en nuestra propia puerta. Las personas no siempre entienden lo que hacen, respondí, esforzándome por encontrar un rayo de esperanza en medio de nuestra desolación.
Quería que supiera que no todas las interacciones debían ser aterradoras, que incluso en esos instantes oscuros, había espacio para la luz, aunque fuera diminuta. El sonido del claxon del coche de papá seguía sonando en mi mente, una constante disonante. Voy a averiguar qué ocurre, dije con determinación, levantándome y mirando hacia la puerta. Ana me miró con ojos grandes y vulnerables, y esa mirada circuló por mi mente como una cuerda de la que no podía escapar. Me deslicé hacia ella nuevamente, sintiendo su pequeño cuerpo contra el mío. Prometo que voy a volver. Con un último vistazo hacia mi hermana, abrí la puerta con cautela. La luz del sol se había desvanecido, dejando una penumbra espesa que cubría el vecindario. Al salir, el crujido de las hojas caídas resonó bajo mis pies, y la fría brisa del atardecer me hizo estremecer. Me dirigí al coche, la figura familiar de papá recortada contra el fondo cada vez más oscuro. Él estaba fuera, de pie junto a su vehículo, su rostro impasible, pero sus ojos reflejaban una preocupación profunda. Hola, saludé, tratando de ocultar la ansiedad palpable en mi pecho. No la hemos encontrado, respondió, su voz grave como el trueno. Ella se fue de casa antes de que pudiéramos hablar con ella. A cada palabra, mi corazón se hundía más. Me han dicho que podría estar en el barrio. ¿Con otros niños, otros niños? La incredulidad me llenó. ¿Era esto lo que Ana temía? ¿Era posible que la amenaza hiciera eco en el grupo de chicos de nuestra calle? Estaba a punto de cuestionar a mi padre, cuando el sonido de las risas llegó de nuevo, ahora con un tono más inquietante. El barrio parecía haberse convertido en una trampa, y la sensación de ser observado se intensificaba. Vamos a buscarla, dijo papá, y por un momento vi en su mirada el mismo destello de preocupación que había visto en la mía. Quizás no estábamos solos en esta lucha, quizás nuestras manos podían unirse para sacar la verdad a la luz. Mientras caminábamos por la acera, la luz del farol comenzó a titilar, una analogía inquietante a nuestras esperanzas. Mientras cruzamos la calle, una sombra se deslizó por un rincón, lo suficientemente rápida como para que no pudiera distinguir si era un niño, un espíritu del pasado o una manifestación del miedo que ya llevábamos dentro. De repente, el rostro conocido de un niño se dibujó frente a mí. ¿Eres tú, el hermano de Ana?, me preguntó, retorciéndose las manos. Había algo inquietante en su sonrisa, una mezcla de burla y deseo de jugar que me ponía en alerta. ¿La has visto?, exigí, creando una barrera entre su jocosidad y mi rabia, intentando contener el torrente de emociones que luchaban por salir. El niño se encogió de hombros, mirándome como si llevase un secreto pesado. Quizás. Pero no creo que le gusten mucho esos juegos ahora y sin más, se dio la vuelta, corriendo hacia la penumbra. El latido de mi corazón resonaba en mis oídos, golpeando una y otra vez. Sabía que había más en lo que acababa de escuchar. ¿Qué niño que no se entiende a sí mismo jugaría a lo que parecía un secreto cruel? La chispa de la verdad que había estado buscando se encendió, iluminando el camino que conducía hacia algo más oscuro y profundo, algo que amenazaba con arrastrar a Ana junto a nosotros. Sostenía la esperanza de que mi hermana no se hubiera hecho daño, y a la vez una terrible ansiedad de que el secreto de nuestra familia tuviese más implicaciones de lo que jamás había imaginado. Sin saberlo, había comenzado una carrera hacia lo desconocido, donde las sombras no eran más que un indicio de que todo lo que creía cierto podría desvanecerse en un instante. Al dar un paso adelante, el suelo tembló bajo mi peso, como si la tierra misma estuviera consciente de la tentación que se cernía sobre nuestra familia. ¿Podríamos desvelar lo que acechaba en la oscuridad y salvar a Ana en el intento? O tal vez el verdadero monstruo estaba mucho más cerca de lo que jamás había querido creer. Mis pensamientos giraban como un torbellino mientras caminaba, sintiendo cada paso como si cruzara un umbral hacia un abismo del que no estaba seguro si podría regresar. Cada sombra que se movía entre las casas parecía tener vida propia, cada risita que emergía del eco de la noche enfatizaba un pavor palpable. La risa de un niño podía ser dulce, pero en ese momento, sonaba a burla y desafío, como si se mofaran de nuestra angustia. Al parecer, Ana no es la única que juega a escondidas, musité, tratando de dar forma a lo que no entendía. Papá caminó junto a mí, su silencio lleno de un peso que ni siquiera intentaba ocultar. Había un hilo de culpa que corría entre nosotros, una madre desaparecida, una hermana en riesgo, y un padre que parecía tan perdido como yo. Llegamos a un callejón donde la luz vacilante de un farol iluminaba las paredes grafiteadas. Miré hacia el interior, mi corazón palpitando con la mezcla del miedo y la esperanza.
Allí, entre las sombras y los ecos de la risa, no pude evitar recordar las veces en que Ana y yo nos habíamos escondido en esos mismos rincones, jugando a ser exploradores valientes. El contraste entre esas memorias felices y la realidad actual me enredaba el pecho, ahogando mi aliento. De repente, un grito desgarrador resonó. Un escalofrío recorrió mi espalda. Papá y yo intercambiamos una mirada y corrimos hacia la dirección del sonido. Las risas se apagaron en un instante, como si la vida misma hubiera decidido detenerse, y la tensión en el aire era casi palpable. Ana, grité, sintiendo que el eco de mi voz se perdía entre las paredes de la estrecha calle. La sensación de tenerla cerca, pero aún así tan lejos, me llenaba de desasosiego. Fue una búsqueda frenética, un llamado desesperado en la noche, y el eco de cada respuesta era la confirmación de lo que temía. Su ausencia se volvía más punzante con cada segundo que pasaba. En ese momento, una figura pequeña, oscura, apareció al final del callejón, casi dietética bajo el resplandor titilante del farol. Mi corazón se detuvo. Era Ana, de pie inmóvil, su mirada perdida entre las sombras. Ana, murmuré, corriendo hacia ella. Pero cuando la alcancé, lo que vi fue desolador. Su rostro estaba bañado en lágrimas, y la muñeca que tanto atesoraba estaba rota, su brazo colgando desarticulado. La imagen de su sufrimiento me atravesó, y mi pobre intento de ser su protector se sintió insuficiente. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? No sabía a dónde ir, dijo, su voz un susurro quebradizo, como si cada palabra la costara un esfuerzo tremendo. Miró hacia el suelo, incapaz de sostener mi mirada. Ellos estaban jugando. Dijeron que era divertido, comprendí en un instante que había algo más en esas palabras. ¿Quiénes, Ana? ¿Quiénes estaban jugando contigo?, le pregunté, intentando mantener mi voz calmada, mientras mi corazón se aceleraba. Pero ella solo agachó la cabeza, como si no pudiera enfrentar la verdad. Un temor indescriptible se apoderó de mí. Tenía miedo, pero fui. Quería jugar como tú me dijiste, continuó, su voz apenas un susurro. Al oír eso, una parte de mí se quebró. No era solo una niña que simple y llanamente quería jugar, era un reflejo de mi propia lucha por encontrar una respuesta, un consuelo en medio del dolor. Todos estaban allí. Todos los niños. No pensé que su voz se quebró, y las palabras que intentaba articular se desvanecieron en un mar de confusión. ¿Que no pensaste, Ana?, cuestioné, pero antes de que pudiera seguir, sentí que algo en el ambiente se agitaba, un cambio sutil que hacía que mi piel se erizara. De la oscuridad, un grupo de niños apareció, rodeándonos como una tormenta que se avecina. Nadie puede entrar a nuestro juego. Uno de ellos, un niño de cabello desordenado y ojos oscuros como la noche, dijo con desprecio. Su tono era de advertencia, pero en sus ojos había una chispa que me heló la sangre. Mi instinto de protección se encendió. Ana, ven aquí. Me acerqué a ella, envolviendo mi mano alrededor de su brazo. No podía dejar que la atraparan en ese círculo, no sin saber lo que había detrás. El niño se rió, una risa que cortaba el aire como un cuchillo. Deberías tener cuidado, hermano de Ana. El juego que hemos empezado no termina solo porque quieres irte. Cada palabra resonó como un eco de advertencia, como si ya supieran algo que nosotros dos. No sentí un frío recorrer mi espalda, como si una sombra se extendiera por el callejón, lista para tragarnos. Pero no podía dejarme vencer por el miedo, no en ese momento. Sin embargo, había una verdad que no podía ignorar, había algo mucho más grave. No era solo un juego infantil. Era un símbolo de la oscuridad que estaba a punto de apoderarse de nosotros. Ven, Ana. Vamos a casa. Sentí el tirón en mi pecho, el deseo de llevarme a mi hermana y convertir cada sombra en una luz. Ella asintió, y juntos comenzamos a retroceder. Pero antes de que pudiéramos dar la vuelta, la figura del niño se interpuso en nuestro camino. Te estás llevando una parte del juego. No puede salir así, sentenció, y aunque su sonrisa parecía lúdica, había una amenaza que latía contra el silencio. En ese momento, supe que la historia no se detendría aquí. Había secretos en la noche que todavía no entendía, y mientras trataba de proteger a Ana, sabía que tendríamos que enfrentarlos. ¿Qué ocurriría con nosotros en este oscuro laberinto de risas y sombras? Mientras nos alejábamos, sentí que la historia apenas comenzaba, y el verdadero juego estaba por desafiarnos una vez más. Una revelación oscura resonó en mi mente, todo lo que amamos podría estar en juego por la verdad que enfrentábamos. Mientras nos alejábamos del callejón, supe que el camino hacia la luz sería más arduo de lo que esperaba.
El aire se volvió denso, como si la oscuridad misma tratara de engullirnos. La risa de los otros niños había sido reemplazada por un silencio inquietante. El niño de ojos oscuros continuó bloqueando nuestro camino, su presencia se sentía imponente, casi como un guardián de un secreto que no estábamos preparados para descubrir. ¿Por qué no pueden jugar todos?, preguntó Ana, su voz temblorosa, a punto de romperse en llanto. Era la inocencia en su pregunta lo que amplificaba el terror en mi pecho. A pesar del pánico que me invadía, miré a su alrededor, buscando una salida, un resquicio de luz, porque este no es un juego para todos, dijo el niño, dando un paso hacia adelante. Su mirada se oscureció, y noté que los otros niños se movían en un patrón, organizados, como si fueran juguetes que esperaban a ser manipulados. Solo los elegidos pueden participar. Y tú, pequeña, ya has sido marcada, una ola de repugnancia me recorrió. Ana, ven aquí. No hagas caso a lo que dicen, le dije con determinación. Sujeté su mano con fuerza, sintiendo la suavidad de su piel, la fragilidad de su mundo en mis dedos. No podía permitir que cayera en esa trampa, pero su mirada se había vuelto distante, perdida en la sombra de las risas y las advertencias. Pero yo quiero jugar, no quiero volver a casa, murmuró, su voz tan suave que casi se perdió en el aire. ¿Por qué, Ana? Este no es tu lugar, le imploré, sintiendo que una desesperación profunda comenzaba a nublar mis pensamientos. Mi corazón se aceleraba y, en un instante, las imágenes de su risa y nuestras aventuras despreocupadas se mezclaron con una visión grotesca de lo que ese juego podría convertirse. Ella tembló, mirando a los otros niños, buscando en ellos una respuesta, una justificación para esa atracción inquietante. Quiero ser parte de algo, susurró de nuevo, sus ojos brillaron con una mezcla de anhelo y miedo. La chispa en su mirada me desgarró por dentro. Nosotros somos amigos, se acercó el niño de la esquina, con un tono seductor, como si estuviera tejiendo una red de engaño a su alrededor. En nuestro juego no hay lágrimas, solo diversión y secretos. Ven con nosotros y nunca más te sentirás sola. No, nunca lo harás, interrumpí, apretándole la mano a Ana, como si pudiera infundirle coraje. Eres mi hermana, no necesitas jugar con ellos. Una tormenta de emociones dibujó un torbellino en sus ojos. Pero yo no quiero que me dejen atrás, dijo, esta vez entre dientes, la frustración de sentirse atrapada en un destino entre la luz y la oscuridad hirviendo en su interior. ¿Y que si no quieres irte? Ven, Ana, grité, el miedo conviviendo con la decisión de protegerla. El niño sonrió, pero en su sonrisa no había alegría, solo aquella familiaridad inquietante que acompañaba a quienes parecían haberse entregado a una sombra más oscura. No puedes protegerla de esto, dijo el líder del grupo, con voz escalofriante. Ella está conectada a nosotros, como todos los que han querido jugar. Y no puedes evitar que se una a nuestro círculo. Ella lo desea, y eso es todo lo que importa. El último comentario resonó como un eco jodido en mi cabeza, zumbando como un llamado sordo. Ana, escúchame. No importa lo que prometan, esto es un camino peligroso, pero mientras hablaba, el grupo de niños se cerraba alrededor de nosotros, formando un círculo apretado, y en su centro, Ana ya no lucía como mi hermana. Sus ojos brillaban con una emoción ajena, como si estuviera respondiendo a una llamada que resonaba solamente en sus pupilas, un canto de sirena que vibraba en la oscuridad. Con cada segundo que pasaba, la distancia entre nosotros se sentía más grande, un abismo inexpugnable que amenazaba con tragarnos a ambos. Ana, por favor, vuelve conmigo, rogué, sintiendo que el miedo y la desesperación estaban a punto de consumirlo todo, desde nuestros recuerdos más felices hasta lo que éramos en esencia. Quiero jugar, hermano. Su voz era un hilo de seda desgarrado, una súplica que combinaba la niñez con el desespero. Sus brazos se deslizaban lentamente hacia él. Niño de la noche, y mi corazón se detuvo, temiendo lo que vendría después. ¿Podría perder a mi hermana? ¿Iba a dejarla irme así, al abismo? No, Ana. Te lo ruego. La súplica rompió la barrera de la desesperación y un rayo de claridad iluminó mi mente. Si juegas con ellos, nunca regresarás y lo perderás todo, la risa, los juegos, nuestra madre. En ese mismo instante, la conexión que teníamos de hermanos, entretejida con recuerdos y risas compartidas, dejó una luz tenue en su ser. Pero antes de que pudiera continuar, el niño del círculo sonrió de nuevo, y esa sonrisa, tan parecida a la de Ana, se volvió un símbolo del peligro que acechaba. Demasiadas palabras, joven.
Cuanto más hablas, más la alejas, advirtió antes de chasquear los dedos, y los otros niños dieron un paso al frente, como sombras que expectantes se preparaban para devorarnos, sin poder pensar con claridad. Hizo falta un instante. Rápidamente, tomé a Ana de la mano y tiré de ella con todas mis fuerzas. Ella se resistió, pero el vínculo de la sangre fue suficiente, la luz de nuestra infancia se encendió entre el miedo y la desesperación. Y cuando logré arrastrarla más allá del círculo, la risa rompió nuevamente desde la oscuridad, llevándose con ella el eco de una advertencia: esto no se ha terminado. El juego apenas ha comenzado. Mientras nos alejábamos, sentí que la atmósfera nos perseguía, como un recordatorio escalofriante de los secretos que aún nos aguardaban. Había una decisión que tomar, un precio que pagar por la verdad, y aunque habíamos escapado de un momento, no habíamos hecho más que arañar la superficie del peligro que acechaba. La oscuridad seguía acechando, y quién sabe qué más secretos se liberarían en esta sombría danza. Las sombras que nos seguían parecían cobrar vida, danzando a nuestro alrededor mientras corríamos. Mis pasos resonaban sobre el suelo como un eco de nuestro apuro, y cada respiro se transformaba en un ladrido de advertencia que solo yo podía escuchar. Sentía el agarre de la mano de Ana, pero no era suficiente, el vínculo que nos unía empezaba a temblar, como si esa oscuridad estuviera intentando separarnos en partes. Ana se tropezó, y el mundo se detuvo por un instante. No puedo correr más, exclamó, la fragilidad de su voz se mezcló con un llanto reprimido. Mis entrañas se retorcieron al verla así, perdida entre esa mezcla de miedo y deseo que la había embargado. Ana, por favor, no te detengas. Solo un poco más, le supliqué, arrodillándome a su lado. La miré a los ojos, buscando ese destello de mi hermana que aún creía que existía. Su mirada se encontraba en un limbo, entre el amor que una vez compartimos y la oscuridad que comenzaba a seducirla, pero ellos son amigos, dijo, su voz estremecida por una mezcla de confusión y anhelo. Dijeron que me darían todo lo que siempre he querido, todo lo que me falta. Eso no es verdad, Ana, gritó una parte de mí, sacudiendo la cabeza en una desesperada manifestación de claridad. ¿No ves? Ellos son sombras, son peligrosos. Lo que te ofrecen no es real, solo un espejismo lleno de dolor y traición. Ella tembló, dudando, y mientras tanto, los ecos de esa risa lejana comenzaron a acentuarse, como sirenas reclamando a un marinero perdido. Yo no quiero perderme, quiero pertenecer, musitó con tristeza. La tristeza resquebrajaba mi corazón, y la desesperación se transformó en un rayo punzante que atravesó toda mi humanidad. No puedes pertenecer a un lugar que devora a quienes entran. Te lo prometo, hermana, hay luz más allá de esto. La vida es mucho más grande, llena de risas y sueños. No te dejes engañar por sus ilusiones, le dije, apretando su mano aún más fuerte. Al mirarme, una chispa de lucha cruzó su expresión, un breve vistazo de la Ana que conocía. Pero ellos me ven de verdad, hermano. Hacen que me sienta especial, confesó, y en su voz sentí un grito mudo de soledad, una soledad que nunca había notado hasta ese momento. La comprensión me golpeó y el dolor creció. Lo que ella ansiaba con desesperación no era la oscuridad, sino la conexión, esa esencia humana que la había esquivado desde que éramos pequeños. Fue entonces cuando decidí que debía acceder a otro nivel de su esencia, que debía ser más que un hermano, debía convertirme en su refugio, la luz que ella no había encontrado. Ana, yo también quiero verte. Te veo y estoy aquí, no importa cómo se tornen las cosas. No necesito magia, ni juegos, solo tú. Te amo, y siempre estaré contigo, incluso en estos momentos oscuros, ¿de verdad? ¿Siempre? La esperanza asomaba en su voz y mis palabras dejaron una estela de luz, como un faro en medio de la tormenta. Siempre, repetí, con la firmeza de alguien que ha enfrentado su propio miedo. Ese solo susurro se erigió como un escudo entre nosotros y lo que acechaba. Ana se aferró a mi mano, y por un breve suspiro, la conexión que creía perdida resurgió entre los dos. Sin embargo, la risa lejana de los otros niños creció, y cuando miré a su alrededor, la oscuridad se había ahondado como un océano, rodeándonos con nuevas sombras. No se rinden fácilmente, murmuró Ana, vislumbrando lo que significaba, el deseo, el peligro, la atracción. Entonces no nos rendiremos tampoco, le respondí con una determinación que ahora habitaba en mí. Y mientras miraba a esos niños, ahora convertidos en criaturas malignas, me pregunté si había alguna forma de cambiar el rumbo ya trazado. Rápido, sigamos, le dije, y comenzamos a correr de nuevo, aferrándonos el uno al otro con una fuerza revitalizada.
pero mientras lo hacíamos, no me di cuenta de que el niño de ojos oscuros había comenzado a reír, y su risa se unió con la de los otros, creando un coro de promesas que resonaban como un eco de advertencia en mi mente. Y mientras corríamos, algo dentro de mí empezó a preguntarse si había alguna verdad en las palabras que le había dicho a Ana, porque, ¿acaso había alguna forma de que la luz triunfara sobre la oscuridad? ¿Qué pasaría si, al final, el amor no era suficiente? Esa pregunta me persiguió mientras los pasos resonaban en mis oídos, y cuando giré por una esquina, me encontré cara a cara con lo que había estado temiendo, un umbral oscuro, como una puerta hacia lo desconocido, donde la risa se tornó en gritos, y las sombras bailaban en una celebración macabra. Esto es solo un presagio de lo que vendrá, murmuró la voz del niño de ojos oscuros en mi mente, y el caos irrumpe en mi interior. El juego apenas comenzaba, y nunca estuve tan seguro de que las preguntas más dolorosas aún quedaban por responder. La oscuridad nos envolvió con la certeza de que no había un refugio a donde escapar. Ana y yo nos detuvimos en el umbral, sintiendo el aire pesado como una manta llena de secretos. En ese instante, las risas se desdibujaron, dando paso a un susurro que sonaba agazapado, como si el eco de los miedos de otros niños resonara en este terreno maldito. La puerta frente a nosotros parecía tener vida propia, vibrando con una energía que me helaba la sangre. Ana, comencé, intentando aferrarme a la calma. Debemos encontrar una forma de salir de aquí. Mi voz resonaba en el silencio, pero el terror ya había tomado raíz en su mirada. Cada palabra que intercambiábamos parecía separarnos más de la realidad. No puedo irme. Esta es la oportunidad que siempre he buscado, susurró, y la determinación en su tono hizo que los temores en mi pecho se convirtieran en una lucha interna. Su deseo de pertenecer, de ser aceptada, me llenaba de angustia. ¿Y si al entrar yo puedo cambiarlo todo? ¿Y si puedo convertirlo en algo bueno? Continuó. Ana, tienes que confiar en mí, le imploré, sintiendo cómo la distancia emocional entre nosotros se ampliaba. Lo que estaba en juego era más que un simple día, era su bienestar, su esencia. Recuerda cuando éramos pequeños, cuando jugábamos en el parque y nos contábamos nuestros deseos. No era esa la verdadera alegría, su rostro se endureció por un momento. Esa ya no soy yo. Esa niña nunca regresará. No hay nada de ese mundo que me interese, gritó. Los ecos de sus palabras se perdían entre las sombras, dejando un vacío que cada vez se hacía más pesado. Las risas macabras comenzaron a llenarlo todo de nuevo, provocando que sus ojos se desvanecieran en un frenesí de duda. Sin saber de dónde venía esa fuerza, me tomé de la mano con un impulso, como si mi conexión con ella pudiera atravesar la tormenta. Miré en sus ojos y vi el dolor que la envolvía. Ana, tú siempre serás especial para mí, sin importar lo que digan esas sombras. No dejes que te engañen. Lo que realmente anhelas no está aquí, no está en lo que prometen. Ana parecía vacilar, su cuerpo temblando entre la resistencia y la seducción. En su mente, una batalla se libraba como un ruido ensordecedor. Es difícil, David. Ellos me hacen sentir viva. Mis palabras parecían perderse, y me sentí un náufrago en medio de un océano de confusión, donde la esperanza se hundía cada vez más. Con un sobresalto, me di cuenta de que la puerta oscura cobraba forma, emanando un halo que parecía atraer a Ana con fuerza. No podía dejar que la oscuridad le robara eso que siempre había sido suyo, su autenticidad. Así que tomé una decisión. Si quieres explorar esa puerta, lo haré contigo, pero no como un espectador, sino para recordar quiénes éramos. Ana por fin pareció reaccionar ante mis palabras, y su mirada se iluminó un momento. ¿De verdad harías eso por mí? Siempre. Debemos enfrentar esto juntos. En mi corazón ardía una determinación renovadora, tan ardiente como el amor que la unía. Con un miedo que retumbaba en mis oídos, cruzamos juntos el umbral. La oscuridad se tornó palpable, como una lava que quemaba y envolvía todo a su alrededor. A medida que avanzábamos, los ecos de las risas se transformaron en susurros, y vislumbré figuras en la penumbra, sombras que parecían observarnos con una mezcla de curiosidad y diversión, y entonces, en ese momento, reconocí un rostro entre la penumbra, un niño de ojos oscuros que antes había visto como una niña, se acercó, su risa resonando ahora como un canto siniestro. Bienvenidos, finalmente decidieron unirse a nosotros. Aquí, todos encuentran lo que buscan, incluso lo que no saben que desean. La sacudida de su voz se filtró en mi mente, una amenaza disfrazada, apuntando directamente a la vulnerabilidad en el corazón de mi hermana. Ana, no te dejes llevar. Nadie en este lugar quiere nuestro bien, grité, pero su mirada se había perdido en la oscuridad,
y por un momento, sentí que el hilo que nos ataba comenzaba a deshilacharse nuevamente. ¿Por qué no? ¿Simplemente aceptan su papel? Aquí, la pertenencia es real. Aquí nadie se siente solo, insistió el niño. Ana contuvo el aliento, y vi cómo los recuerdos de su soledad comenzaban a cobrar forma en su mente, atraídos por esa promesa. Esto no es un juego, Ana, grité, la desesperación afianzándose en cada palabra. Y mientras las sombras avanzaban hacia nosotros como un manto que todo lo cubría, comprendí que el verdadero reto no era solo salvarla de la oscuridad, sino de lo que se estaba gestando dentro de ella. La lucha apenas comenzaba y el amor no era suficiente si no lo defendía con todo lo que era. Era entonces que la realidad se tambaleó, y sentí que un nuevo pilar de esperanza emergía en mí mientras decidía que iba a luchar por mi hermana, no solo con palabras, sino con toda la fuerza de mi ser. La batalla en el corazón de Ana había comenzado, y este oscuro secreto podría cambiar nuestra vida para siempre. El aire en el oscuro salón se volvía más denso a medida que el niño de ojos oscuros se acercaba. Decenas de sombras emergieron a su alrededor, acentuando la atmósfera irreal que nos rodeaba. El eco de sentimientos encontrados reverberaba en mi mente, la lucha por mantener a Ana a mi lado se transformaba en un combate constante entre la esperanza y la desesperación. Ana, volví a llamarla, apretando su mano con fuerza. No podemos quedarnos aquí. Este lugar tiene un precio que no estamos dispuestos a pagar. Mientras hablaba, tuve la extraña sensación de que las sombras estaban resignándose a nuestro destino, esperando en silencio, como si susurros antiguos se entrelazaran con sus formas. ¿Y si el precio fuera lo que siempre quise? ¿Una familia? ¿Una conexión de verdad? La mirada de Ana había cambiado, mostrándose fascinada por lo que le ofrecían, atrapada en el canto de sirena que emergía desde la oscuridad. David, nunca he sentido esto antes. No puedo simplemente ignorarlo, no existe conexión en una trampa. Si te quedas, solo encontrarás más soledad. Mi voz temblaba, pero me esforzaba por mantener una firmeza en las palabras. La idea de perderla en ese mar de sombras me llenaba de un terror visceral. Entonces, el niño con el rostro pétreo sonrió, como si disfrutara de la tensa batalla que se estaba desarrollando. Todo tiene un precio, David, dijo, como si conociera mis pensamientos más profundos. Este es solo el inicio. Ana tiene tanto potencial aquí, un potencial que el mundo real nunca le dio. Ellos lo saben. Ella puede cambiarlo todo, si solo da el paso. Qué cruel y elegante era la mentira que ofrecían. Me volví hacia Ana, el dolor en mi pecho manifestándose en cada palabra. Lo que sientes no es amor, es una ilusión. Un deseo de escapar. No quiero que cambies por ellos, por nada. A medida que mis palabras impactaban, podía ver la contusión en su expresión, como una sombra lucha contra la luz. Pero, ¿y si aquí puedo finalmente ser vista?, preguntó, su voz temblando entre la tentación y la duda. No sé si puedo volver a ser la niña que solía ser. Un escalofrío me recorrió, y la angustia se transformó en una desesperada súplica. Ana, cállate. En el fondo, tú sabes que no quieres esto, que no lo necesitas. Eres más que el eco de lo que ellos promueven, y entonces, como si la atmósfera se hubiera detenido, las sombras temblaron, moviéndose de forma casi hipnótica. La figura del niño empezó a distorsionarse, su sonrisa se convirtió en una risa burlona. Ella es Milla, David. Ella es la clave. Cada niño que ha pasado por aquí lo sabe. Aquí no hay jueces, solo aceptación. Ana parecía frágil, luchando contra una atracción que no comprendía del todo. ¿Por qué no podemos simplemente ser felices aquí? ¿Por qué siempre tiene que haber un juicio, una lucha? Si me das la oportunidad de pertenecer, puedo cambiarlo todo para los dos. Este no es el camino que debes elegir, Ana, le dije, sintiendo como cada palabra costaba el doble. La felicidad real no se construye en mentiras. No es una cadena, es una conexión genuina. Cada sacrificio que haces aquí solo alimenta esa oscuridad. Pero en ese instante, la multitud oscura comenzó a estar más cerca, casi palpable, susurrando promesas en lenguajes que nunca había escuchado. El niño osciló hacia nosotros con confianza. Adelante, Ana, solo tienes que dejarte llevar. Aquí no hay conflicto, solo luz y aceptación. Lo que revelan estos muros no es más que una extensión de tu ser interior. Aprende a bailar en la oscuridad. Sentí un temblor en mi interior, su voz resonó con la melodía de los deseos reprimidos, provocando que los recuerdos de mis propias inseguridades brotaran. La necesidad de que mi hermana encontrara su lugar chocaba con la urgencia de protegerla de lo desconocido. No,
Ana, mira lo que está sucediendo. No te dejes llevar. Recuerda lo que hemos vivido juntos, la realidad se fragmentaba, cada rincón del lugar brillaba con una luz tenue, revelando flashes de belleza que competían con el tormento. Y entonces, de repente. Comprendí, Ana, lo que estás buscando está dentro de ti. Y no se trata de encontrar aceptación en este lugar. Se trata de encontrarte a ti misma. Su mirada, aún perdida, se encontró con la mía. Pero un momento después, el niño sonrió mientras agitó su mano con desdén. Elige, Ana. Únete a nosotros o quédate en la oscuridad de tu elección. Las sombras parecían bailar alrededor de su figura, creando un tornado de indecisión. El tiempo dejó de importarme, todo pasó a cámara lenta mientras la lucha en su interior se volvía, incapaz de desviar la tormenta que se acumulaba entre nosotros. Ana, por favor, confía en mí. No dejes que te engañen con lo que no es real. La luz que buscas te pertenece. Un destello de incertidumbre cruzó por su rostro, y me di cuenta de que mi corazón latía con fuerza. Lo que estaba en juego era más que una elección. Era nuestra vida, nuestras esperanzas, la esencia misma de quienes éramos. En medio de esa crisis, sentí que algún tipo de conexión resonante nos unía más que nunca. Pero tenía que ser ahora. Fue entonces cuando todo cambió. El grupo de sombras empezó a susurrar de nuevo, más fuerte, más insistente, y reconocí que el niño no solo estaba tratando de seducir a Ana. Había individuos entre ellos, figuras que yo conocía, amigos perdidos, rostros que habían estado en mi vida y que habían desaparecido. Esto no es real, me escuché gritar, y de repente, todo se oscureció. La luz se desvanecía con rapidez, y vi la angustia en los ojos de Ana mientras el niño con el rostro familiar se acercaba otra vez. Es tu decisión, Ana. Ven, y nunca más te sentirás sola. La elección se estaba convirtiendo en una trampa, y el futuro, en una sombra impenetrable. Y entre todo el caos, nacía una verdad desgarradora. ¿Podría ser que esta elección, esta revelación que se cernía sobre nosotros, cambiaría no solo su vida, sino la mía para siempre? El silencio se apoderó del espacio, tan denso que podía palparlo. Las sombras, alimentadas por la incertidumbre, se acercaron aún más, disolviéndose en un murmullo susurrante que parecía provenir de los rincones más profundos de mi conciencia. Mis pensamientos giraban, como hojas llevadas por un viento incontrolable, repleto de imágenes de aquellos que habían partido, las sonrisas de días mejores, las risas en los balnearios, la forma en que Ana y yo solíamos poseer el mundo, al menos en nuestra imaginación infantil. Y ahora, todo eso amenazaba con desvanecerse en el aire pesado de este lugar. La figura del niño, complacido, extendió su mano hacia Ana. Aquí, ella puede ser quien siempre debió ser. Libérate de las ataduras del pasado, Ana. Ven, y tu luz brillará con fuerza. Todo lo que deseas está a solo un paso. La tentación era real, tangible, una caricia que se presentaba como una promesa de un futuro lleno de aceptación, pero eso es una ilusión, interrumpí, mi voz quebrándose. Ana, prométeme que no te dejarás engañar. Siempre has sido tan valiente, y estoy aquí para recordarte quién eres. La felicidad no se encuentra en la oscuridad, no se compra con pertenencia. No te dejes llevar por el eco de lo que no necesitas. Las palabras no salieron como esperaba. Ana, ajena a mi súplica, estaba mirando al niño con esos ojos que habían perdido su chispa. Un dolor familiar hizo eco en mí, el mismo dolor que sentí la primera vez que la vi adentrarse en una espiral de inseguridades. Pero esta vez, la situación era incluso más crítica. David susurró, su voz quebrada como un cristal. Siento algo aquí que nunca he sentido antes. Anhelo ser vista, ser reconocida. Si me quedo, podría tener eso. ¿Y si lo que ofreces es solo un eco de lo que anhelo dentro de mí? Sus palabras me atravesaron como dagas. Sabía lo que significaban. No, Ana, no es un eco. Es un grito desesperado de un lugar roto. Aquí no hay autenticidad, solo una sombra de ti misma, respondí mientras la desesperación se apoderaba de mí. La luz que crees que ves está manipulada por sus sombras. La verdadera aceptación viene de aquellos que te aman por quien eres, no por lo que ellos quieren que seas. Las sombras comenzaron a envolver a Ana, su presencia era cada vez más palpable y, a la inversa, más amenazante. La figura del niño se acomodó suavemente en la distancia, disfrutando de nuestra lucha. Ella está lista, David. Este es su momento. Déjala ser libre.
Ella quiere ser parte de esto, afirmó con una voz suave, seductora. La angustia de perderla se convirtió en un frío que heló mis huesos. Mi único anhelo era que ella comprendiera la verdad de su ser, que el amor real y el apoyo verdadero se encontraban en el vínculo que habíamos forjado. Pero cada segundo que pasaba, la conexión se debilitaba, como una cuerda que amenaza con romperse. Ana, grité, al borde de las lágrimas. No puedes dejar que te quiten tu esencia. Recuerda todas las cosas que hemos superado juntas, todas las promesas que nos hicimos en nuestra niñez. El valor que hay en ti no proviene de un lugar como este, sino de tu corazón, puro y completo. No es aquí donde debes estar. Mientras hablaba, algo en su expresión comenzó a cambiar. ¿Era una chispa de duda? ¿O era la nerviosa esperanza de lo desconocido? Pero el niño no se detuvo. Se inclinó más cerca, su mirada llena de certeza. A veces, abandonar el pasado significa soltar la carga que pesa sobre el alma. Aquí, Ana, puedes ser realmente libre, pero esa no es libertad, es esclavitud disfrazada, le respondí. Una libertad que podría robarnos a ambos. No puedo ver cómo esa conexión te transformará en algo que no eres. La confianza y el cariño que hemos construido, eso realmente vale la pena. Elige a los que realmente te quieren, Ana. Las sombras parecían danzar, el aire tembloroso vibraba con una energía inquietante, al igual que mis emociones. Quería estar con ella, no solo como su hermano, sino como la parte de su ser que la recordaba a cada instante quién era y que había superado. Pero cada palabra parecía no ser suficiente. Las sombras comenzaron a proyectar imágenes del pasado, risas perdidas, sueños rotos, abrazos vacíos. No puedo volver a ser lo que era, dijo Ana, su voz apenas un susurro. Tal vez esto es lo que realmente quiero. A cada palabra suya, sentía cómo se deslizaba lentamente hacia un precipicio del que podría no regresar. Ana, no te dejes atrapar. Lo que eres es suficiente. No tienes que buscar validación en estas sombras, grité, el sonido de mi voz resonando en el salón inerte, entre las figuras vacías que buscaban alimentarse de su duda. Por un momento, todo se detuvo. Ella me miró, directamente a los ojos, y por un instante en ese caos sentí la conexión verdadera. Pero entonces, un rugido surgió de las sombras. Las voces se volvieron un coro ensordecedor, gritando, suplicando, elige, Ana. Elige y nunca más estarás sola. Era una tormenta de emociones, y en medio de todo ese tumulto, algo se rompió. De repente, me di cuenta de que había una realidad que ni siquiera había considerado. Quizás no era solo su elección la que estaba en juego, sino la nuestra. La presión del dolor y la desilusión, algo que nos había unido y separado a la vez. Podría ser que, al dejarla avanzar, yo mismo había estado abandonando mi luz. Ana, exclamé con la voz entrecortada. Soy tu hermano, siempre estaré aquí para ti, ya seas quien quieras ser. Lo único que quiero es que elijas desde tu esencia, no desde sus sombras. Y así, en un instante que pareció suspender el tiempo, una chispa de lucidez iluminó su mirada, pero el niño alzó su mano, dominando el momento. El capricho del destino amenazaba con reescribir nuestra historia, y en su rostro, la confusión se tornó en un dolor reconocible. Las sombras estallaron en risas crueles mientras la figura del niño extendía nuevamente su mano hacia Ana. Tu futuro está a un solo paso, ¿lo aceptarás o te quedarás atrapada en un amor que no te ve? La decisión es tuya. El tiempo, como el aire que nos rodeaba, se volvió a hacer denso, y el clímax de esta pelea llegó a su apogeo. Podría retener a mi hermana de lo desconocido, o simplemente estaba intentando evitar que el futuro se llenara de sombras. Y mientras una lágrima brotaba de su ojo, aquella verdad desgarradora se reveló con fuerza. El secreto más oscuro no era lo que esos muros escondían, sino lo que aún no habíamos elegido enfrentar juntos. El aire estaba cargado de tensión cuando finalmente comprendí que no solo estaba luchando por Ana, sino que también estaba bordeando un abismo que podría tragarnos a ambos. Las risas de los niños y el eco de sus promesas comenzaron a mezclarse con mis propios recuerdos, disolviendo la diferencia entre lo real y la ilusión que tratábamos de escapar. Pero en medio de la oscuridad, algo dentro de mí brillaba con fuerza, el amor incondicional que siempre había sentido por mi hermana. Miré a Ana, su expresión llena de conflicto. La lucha por su alma era feroz, y tenía que hacer algo que resonara en su interior. Ana, el amor que vemos hacia los demás no es un trato, es un regalo. Nunca debes transformarlo en una moneda de cambio, le dije, mi voz resonando con la sinceridad cruda que necesitaba escuchar en ese momento. No permites que te roben nuestra historia.
Te amo por quien eres, no por lo que podrías convertirte aquí. El niño de ojos oscuros dio un paso adelante, su sonrisa se hizo más amplia, pero su mirada solo reflejaba afán. Ella ha sido elegida. Le damos un lugar que tú nunca pudiste. Ella puede ser una reina entre sombras, la única fuente de luz. Todo lo que anhela está aquí, David. Déjala ser libre. Sus palabras eran gruesas y tentadoras, pero sabía que eran una trampa, Ana. Tú no eres solo una línea en su juego. Eres más grande que cualquier sombra que intente atraparte. La oscuridad y la luz comenzaron a entrelazarse, pero aún había esperanza. Ana giró la cabeza entre las sombras y hacia mí. Ver esa lucha en su alma era desgarrador. Quiero ser parte de algo que nunca tuve, me susurró. En su voz había tanto temor como deseo. No puedo volver a lo que era, David. Pero si me quedo, podríamos ser felices aquí. No se puede ser feliz en una prisión, Ana. No lo olvides. Aquí solo puedes perderte más. Mi corazón palpitaba en mi pecho, consciente de que cada segundo contaba. El verdadero amor está en el regreso a casa, en las risas compartidas, en los momentos que tú y yo hemos creado. No en estas sombras. Las figuras oscuras a su alrededor comenzaron a moverse, su risa inquietante resonaba en mis oídos. Ella es nuestra ahora, susurraban, haciendo eco de un deseo oscuro que intentaba absorberla. Pero el rayo de esperanza brilló en sus ojos con mi declaración: siempre hemos compartido nuestro refugio. No puedo dejarte caer en la oscuridad sola, nunca lo haré. Finalmente, las palabras hicieron clic dentro de ella. Los ecos de su niñez en el jardín, las risas inocentes compartidas, empezaron a iluminar su mirada de regreso. ¿Recuerdas cuando plantamos ese árbol juntos? Prometimos cuidar de ellos siempre, que siempre serían un refugio de luz, dije con anhelo, sintiendo que esa memoria nos unía de nuevo. Siempre quise hacerte sentir que éramos invencibles, Ana. No dejes que ellos te hagan olvidar quién eres. No te permite cambiar eso. Y en ese momento, su mirada pasó de ser vacía a un espejo de reconocimiento. Tienes razón, murmuró, su voz desvaneciendo la niebla que la envolvía. Siempre has querido que yo sea feliz, tomé su mano con fuerza. Y siempre lo haré. Deja que te encontremos. Aquí, en la luz que tú eres, no en lo que otros han decidido para ti, dije apretando su mano con toda nuestra historia retumbando entre nosotros. Fue entonces cuando la risa de los niños se interrumpió, un eco hueco que dejó la sala en absoluta penumbra. Al golpear la oscuridad, la luz que creamos juntos comenzó a tornar en un destello creciente, una explosión de amor que rompía las cadenas invisibles que intentaban atarnos. Ana cerró sus ojos y, en ese instante, comprendí que la verdadera batalla no solo era entre la luz y la oscuridad. Era el poder del amor, la perseverancia por reconocer quiénes éramos realmente. Entendí que al enfrentarlo en nuestras vidas, podríamos seguir adelante. Corres hacia atrás, Ana, grité, y así lo hizo, nuestro vínculo joven y fuerte. La oscuridad se empezó a disolver alrededor de nosotros, como si de repente estuviera desprovista de sentido. Ambos nos arrojamos hacia la luz, dejando detrás nuestras sombras. Con cada paso, la risa se desvanecía, y la brisa se volvía fresca, de vuelta a casa, de regreso a cada oración de amor que habíamos compartido. Finalmente, cuando la luz nos envolvió por completo, ya no había más sombras que temer. Se hizo el silencio absoluto y un nuevo amanecer dibujó su camino en el horizonte. Mientras nos sostuvimos de la mano, respirando de nuevo la vida, supliqué: no hay ningún juego más grande que ser tú misma. Siempre serás más que lo que otros intentan definir. La última vereda oscura se desvaneció y la verdad brilló más brillante que nunca. Siempre hay esperanza, incluso en la oscuridad, siempre habrá luz si caminamos juntos.